El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. El cine y ese toque personal, esa mirada autobiográfica o ese poner en el alter ego a través de los personajes, en la voz de esa ficción, las visiones personales particulares de los autores, para el caso del cine, el director. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y para esta semana comenzamos con una de las nominadas por lo alto, con múltiples nominaciones, a esta próxima entrega de los premios Oscar 2023. Hablo de la película The Fabelmans, Los Fabelman, del director Steven Spielberg. Y aquí he de reconocer que yo nunca he sido muy fanático del cine de Spielberg, pero siempre le he reconocido su maestría, esa capacidad que tiene para transmitir emociones, conectar al espectador con sus películas a través de sus historias en las diferentes visiones temáticas que trabaja. Sin embargo, siempre me he distanciado, pero aquí hay una breve reconciliación con el cine mismo. Y esta película empieza a tener unos tintes que, más allá de lo autobiográfico, creo que es inspirador para todos los que nos apasiona el mundo del cine, porque nos lleva precisamente a un momento de génesis y es ese primer momento de contacto con el cine. Para muchos o para la gran mayoría sería desde esa primera vez que visitamos una sala, la primera película, esa primera experiencia de emociones profundas. Incluso en mi caso, una de esas primeras es con E.T., la película de Steven Spielberg. Y acá vemos la historia de Sammy Fabelman, un chico a mediados de los 50 que con su familia pues va descubriéndose poco a poco la narración, la chispa que tiene el cine para transmitir esas emociones, y fue precisamente a través de una proyección. Luego este chico sale, desea tener una cámara, desea repetir una y otra vez una secuencia que se le quedó en la mente, y ya luego entramos a este chico adolescente ya en la secundaria y cómo ha ido cultivando el afán de rodar, de grabar todos los momentos familiares, pero darle una coherencia y paralelo a ello crear unas historias apoyado con sus hermanas, sus amigos, hasta crear unas películas caseras que cuando son proyectadas son todos unos trabajos histriónicos muy bien planteados. Entonces, claro, aquí hay mucho de esta postura del mismo Spielberg en su infancia, de ese crecer alrededor del cine, ese gusto y pasión, a pesar de tener una resistencia particularmente de su padre. Pero incluso más allá, en lo autobiográfico, nos está marcando algo que ya hemos visto en otras películas, y es la ausencia paterna, ese padre que está comprometido con su trabajo, pero no con los asuntos familiares. Y acá, en medio de un triángulo amoroso bastante denso, particular, que hace que la madre, padre estén enfrentados de una manera sutil, una entre líneas que no es de frente, no es un drama de infidelidades o cosas así, pero sí hay un triángulo amoroso de trasfondo que rodea a la familia y ese desarrollo en ese momento de vida del personaje central de Sammy. Entonces lo que vamos sumando a lo largo que se desarrolla la historia son esos momentos de vida y cómo el cine sirve de catarsis, una especie de refugio para esas dificultades que está viviendo en la realidad. De allí la importancia de cómo el cine va cobrando vida a través del personaje, que entendemos es la voz del mismo director, cómo encontró allí ese refugio para poder expresar sentimientos, frustraciones, sueños y fantasías de lo que quería construir en el mundo. Y el papel central es interpretado por Gabriel Labelle, y este joven, este chico, que más allá de sus rasgos físicos posibles parecidos, esa fisonomía de los judíos en un contexto donde no eran bien recibidos en algún momento, pues da cuenta esa cercanía, ese acercamiento que tiene a su propio contexto y a su propia vida, acompañado por dos grandiosos actores, papeles fantásticos, como lo es en el de la madre de Michelle Williams. Esta joven actriz es simplemente fantástica. Esta película a mí
En lo personal es una actriz que siempre le he seguido el rastro, me gusta mucho y que aquí se despliega con esa sutileza de su mirada, con esa candidez, con ese abrazar al hijo en momentos donde la angustia mayor es precisamente de su personaje. Y como acompañante, el padre, estaría el actor Paul Dano, un actor fantástico también que tiene papeles claves y que en su recorrido llega aquí más maduro, haciendo un padre obsesivo del trabajo, muy rígido, muy de una mentalidad de ingeniero, pero también con ese amor y esa devoción por su esposa. Hay unos momentos de unas miradas que son de torcer el corazón, de entender ese dolor profundo que está viviendo el padre y que precisamente su lejanía quizás con la familia se desprende por esa ruptura que está viviendo en su relación. Ambos actores en un momento de madurez nos están plagando, nos están demostrando esos microgestos, esas pequeñas acciones en determinados momentos que se transforman en grandes puestas en escena, donde vemos la sensualidad de la madre, la ternura, la calidez. Vemos un padre rígido pero también amoroso, comprensivo, nunca desde los dramas de la confrontación y la discusión, aunque también los hay, pero es también desde esa postura idealizada un poco del deber ser de una familia a mediados del siglo pasado con estructuras muy rígidas y queriendo transformarse, aventurarse a vivir de otra manera. Y acompañado en otros papeles secundarios por grandes actores, incluso hay otras nominaciones por allí, pero destacaría sobre todo la participación de David Lynch, sí, el gran director que aquí hace un pequeño papel, pero haciendo una gran referencia cinematográfica, un gran punto de inflexión para lo que pueda ser la inspiración de Steven Spielberg como director, y es la interpretación que hace Lynch de John Ford, muy hacia el final de la película, una pequeña aparición haciendo esa caracterización de cómo era este director, conocido por su mal genio, por su rigidez, por esa pragmaticidad del ver el cine como un arte, pero un arte que hay que poner a funcionar dentro de una industria, y con un par de líneas la saca del estadio. No solo David Lynch más allá de la actuación, sino esa referencia clara, directa, una muy buena caracterización de quién es John Ford. Y cuando hablamos de nominaciones es que son 7 las que acumula para mejor director y mejor películas, los 2 premios más importantes y que están en una pelea, una disputa interesante. Claro, estamos hablando de Steven Spielberg, un hombre muy reconocido dentro de la academia. También está nominado a mejor música escrita para película, mejor actriz principal, y es aquí Michelle Williams, es una de las categorías que está más disputada, compartiendo con otras actrices de primera línea, pero es que esta ya es la 5ª nominación para Michelle Williams, un momento muy oportuno, un gran papel para que le den este premio. Nominación también a mejor actor de reparto, a Jude Hirsch, haciendo como ese tío loco, un poco disparatado, pero que viene a inyectarle alta pasión, compromiso al personaje del adolescente frente a su búsqueda en el cine. También nominada como mejor guión original y mejor diseño de producción. Entonces se escapan aquí otro par de nominaciones o premios que me sorprende un poco porque están a una altura bastante interesante, entre ellos el de fotografía, a cargo de Janusz Kaminski, este director de fotografía que ha acompañado a lo largo de su carrera múltiples películas trabajando con Spielberg, otras dentro de esa misma, vamos a llamarlo cofradía de amigos alrededor de Spielberg. Kaminski tiene el tono perfecto para sus películas, siempre con unos azules muy oportunos, unos ambientes tirando a fríos y luego contrastar con la calidez muy acorde con las emociones. Es decir, es un director que le tiene el pulso medido a las intenciones de Spielberg en cuanto a la transmisión de sensaciones, emociones de sus personajes y esas ambientaciones que tienen unos coloridos muy característicos, una línea directa, no hay mucha conceptualización en cuanto a lo simbólico fuera de lo referencial, pero que aún así siguen siendo muy potentes. ¿Cómo se traduce eso? Precisamente en la empatía que tiene el espectador con los sentimientos y las emociones. Pero acá Kaminski se da unas libertades muy interesantes, precisamente en momentos, por ejemplo, con el baile de la madre a través de una luz de un carro, una transparencia en Michelle Williams muy sutil, y ese baile, esa danza, pequeños toques de cámara lenta, esas secuencias
es fantástica, es muy muy bella. Luego otros momentos del encierro del chico descubriendo la proyección, cómo las imágenes se reflejan sobre sus manos, sobre una pared, cómo se recrea una y otra vez los diferentes formatos, haciendo una mezcla fotográfica en la gran pantalla, hoy en el mundo digital, regresándonos a ese análogo, a ese grano, a esa captura del Super 8, el 8 milímetros, unas exploraciones muy bellas que al verlo en la gran pantalla, quienes hemos podido disfrutar a lo largo de la vida esos diferentes formatos, claro, es regresar, es llevarnos nuevamente por esos viajes. Y por supuesto, todo de la mano de las artes, la reconstrucción de un momento, de una década, de las modas, los autos, los vestuarios, todo esto va generando en conjunto una gran aplicación. Entonces tenemos en The Fabelmans una de las películas más representativas, más importantes de estos estrenos de cara a los Oscar, y que realmente está haciendo un homenaje, una profunda mirada a la inspiración que lleva a muchos al camino de la dirección, al cine como una expresión artística y a esa reconciliación o esa búsqueda desde el espectador hacia esta expresión. The Fabelmans de Steven Spielberg. Director. Debajo de la piel, todos los autores esconden el lado oscuro del corazón. Hablemos de un director. Y como mencionaba ahora, pues Steven Spielberg no es de esos directores que me apasione, que dentro de su forma y su expresión estén en mi radar permanente, pero claro, es un hombre sumamente influyente dentro de la industria y que a lo largo de los años sus películas pues han marcado un hito y a las cuales me he acercado desde diferentes ópticas y he de reconocer, he llorado, he sufrido, me he alegrado, emocionado con sus títulos también. Entonces, más allá de esa mirada subjetiva, vale la pena dar un recorrido por la trayectoria de Steven Spielberg, quien inicia haciendo capítulos de series de televisión por allá en los 60, breves capítulos, algunas películas entre las caseras y películas para televisión. Fue ese primer acercamiento a ese mundo audiovisual y que, un poco como lo veíamos en The Fabelmans, pues fue ese primer gran paso, esa convicción que lo lleva a estos espacios. Pero sería en 1975 cuando comienza esta carrera y este sello de ser uno de los directores Midas, es decir, película que se convierte en oro para la industria, y sería con Jaws o Tiburón en nuestro contexto, y que a través de un terror muy acorde al momento, un poco recursos narrativos de ese cine B, un lenguaje cinematográfico aplicado a ciertos contextos dentro del terror y que logra despertar en el espectador esos sustos, esa adrenalina dentro de la sala de cine, y que Jaws o Tiburón se convertiría en sí mismo en una franquicia de varias entregas. Luego en el 77 llegaría con Encuentros cercanos del tercer tipo, una película también muy dentro de la ciencia ficción y que aquí daría continuidad el trabajo que estaba haciendo con Dreyfuss, con ese actor en ese momento, dentro de ese aspecto de la ciencia ficción traída a un momento cuando estaba en una génesis, en una revolución, lo que había hecho Kubrick, lo que se vendría posterior con Aliens, es decir, la exploración del espacio empezaba a ser algo muy recurrente dado ese contexto geopolítico del momento. En el 81 comenzaría otra de esas franquicias con Indiana Jones, y aquí a la cabeza el actor Harrison Ford se convertiría en uno de sus cercanos, convertiría un ícono, una leyenda de este cine contemporáneo a través de Indiana Jones. En el 82 uno de esos hits impresionantes, E.T., y con esta figura extraterrestre contar esa ternura, candidez infantil, esa inocencia dentro de un mundo de adultos que dan la espalda a esta fantasía de los niños, y cómo este extraterrestre amigable pues da un viraje muy interesante dentro de esa ciencia ficción donde lo extraterrestre no son los malignos que vienen a invadirnos, sino esos amigos, incluso cómplices, compañeros que apoyan y ayudan a estos chicos en un hogar en fractura. Ahí es donde empezamos a ver esas repeticiones que se consolidan muy bien en The Fabelmans, ese ambiente caótico familiar.
Luego haría la adaptación de la serie de televisión al cine de Twilight Zone, la película, esta serie que fue muy famosa en los años 50 precisamente por esos capítulos arrevesados, extraños, mucho de esa ciencia ficción o ese cine B, y que aquí sería llevado al cine no con mucho éxito, pero pues nada, es uno de esos títulos. En el 84 la segunda entrega de Indiana Jones, y nos iríamos ahí hasta el 85 con un giro donde deja atrás esa ciencia ficción para meterse en un drama, y es un Steven Spielberg diferente precisamente porque se arriesga y lo hace muy bien. He de reconocer que es una película profunda, fuerte, con The Color Purple, el color púrpura, película bastante entrañable, de esos dramas que pueden sacar una lágrima fácilmente por la capacidad que tiene de zambullirse en esas dramáticas o en esas problemáticas de los personajes. En el 87, El Imperio del Sol, una película con una fotografía muy cuidada, muy detallada, unos colores preciosos y con una historia igual contundente. En el 89, la tercera entrega de Indiana Jones, y vendría una seguidilla de películas que quizás no tuvieron un buen impacto, una buena recepción, empezarían esos altibajos en su carrera, entendiendo, como decía ahora, que era uno de los Midas, que todas sus películas eran éxitos de taquilla. En el 90, El Visionario, en el 91, Hook, que es una adaptación del cuento de Peter Pan. En el 93 vendría la primera entrega, aquí vuelve otra vez a la cúspide, con Jurassic Park, otra de sus franquicias, y que Jurassic Park, pues más allá de los efectos especiales, que fue un gran hit en ese momento, era obviamente la capacidad de recrear esos mundos fantásticos, de crear un cosmos muy particular propio a partir de los efectos especiales. En el 93, es decir, paralelo a Jurassic Park, lanza otra película desde lo dramático y que se ha convertido en una de las íconos, quizás películas de culto alrededor de la temática de la Segunda Guerra Mundial, que sería La Lista de Schindler. Aquí actuaciones fantásticas, pequeños toques fotográficos que marcan en la memoria y obviamente la dureza de un contexto, una narración muy fuerte desde Hollywood, desde sus raíces judías, haciendo esta confrontación frente a lo sucedido. En el 97, la segunda entrega de Jurassic Park. En el 97, Amistad, otra de sus películas dramáticas fuertes. En el 98, Salvando al Soldado Ryan. Aquí hay una mezcla entre drama, entretenimiento, guerra, otra vez este contexto fuerte y actuaciones de primer nivel, a la cabeza Tom Hanks, y que también se convertiría entonces en uno de los grandes referentes para estas películas bélicas. En el 2001 retoma la ciencia ficción con Inteligencia Artificial. Esta película, a pesar de haber tenido el gusto de la crítica, no le fue tan bien en taquilla. En 2002, algo más de acción como Minority Report, protagonizada por Tom Cruise. En 2002, Catch Me If You Can, una película con Leonardo DiCaprio, aquí tratando de ser un poco más enérgico, ese toque de tener una historia basada en hechos reales y mucho impacto, mucha búsqueda del impacto con el público. En 2004, La Terminal, también protagonizada por Tom Hanks. En el 2005, La Guerra de los Mundos, la adaptación de la novela, otra vez con Tom Cruise. Y creo que en este momento estaba en un ascenso en esa búsqueda de los efectos especiales, en una narrativa diferente a lo que se estaba proponiendo en otro tipo de efectos especiales para la época, en ese mundo de ciencia ficción y guerras espaciales. 2005 con Munich, y en 2008 la última entrega hasta ahora de Indiana Jones. Se aventuró con la animación en 2011 con Las Aventuras de Tintín. En 2011, película dramática muy lacrimógena, Caballo de Guerra. 2012, un biopic muy interesante, una actuación muy bella, recuerdo, en Lincoln, y que precisamente hace referencia a ese personaje mítico para la historia de Estados Unidos. Llegarían otras entregas un poco más bajo perfil hasta 2018 con Ready Player One, película que vuelve a sacarnos, a mostrarnos la capacidad que tiene con los efectos especiales de combinar estilos, mezclas que resultan en narrativas muy interesantes. En 2021, Amor sin barreras o West Side Story,
que fue este remake del musical de los 60 y que también estuvo con nominaciones, pero que se quedó, digamos, un poco a la sombra frente a ese impacto mediático al ser un musical, al ser un remake, una película que había tenido un reconocimiento muy importante en su momento y que esta quizás no estuvo a la altura para el público, sí para la crítica. Hay unas divisiones muy interesantes y llega entonces en este 2022 con The Fabelman. Lo que vemos entonces es que Spielberg es un recorrido muy fuerte de una trayectoria plagada de éxitos y que esos éxitos lo que nos muestran es precisamente la consistencia de un director apasionado por un arte. Y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de una actriz como Michelle Williams. Es que es un nombre que a veces no es tan reconocido, pero que en sus películas se ha ido marcando una diferencia y que desde muy joven pues precisamente nos ha mostrado su talento. Yo la recuerdo en especial desde esa serie de televisión Dawson's Creek, una serie que estuvo al aire entre el 98 y 2003, pero que incluso ella ya había participado en otras series siendo muy pequeña como Baywatch, Lassie, Step by Step, Home Improvement. Todas ellas llegaron acá, tuvieron su éxito. Había participado en películas de muy mala calificación como Time Master, pequeños papeles. En Dawson's Creek pues sale un poco más a la luz, se da a conocer de otra manera al medio e incluso en las temporadas finales ese toque dramático creo que le sentó muy bien y a partir de allí empezó una carrera mucho más interesante, películas de mayor prestigio o con mejores presupuestos que le permitieron tener otras participaciones con papeles más profundos. Se reconoce mucho en 2005 su participación en Brokeback Mountain, esta película de Ang Lee que nos mostraba estos vaqueros en ese ambiente medio desértico, pero en una relación homosexual, un contraste que generó mucha controversia, que era mostrarnos el mundo rudo de los vaqueros, pero con una relación gay y que estaban con sus compromisos, sus parejas, una de ellas entonces sería Michelle Williams y los dolores que los atravesaban. En 2006 compartiría con Paul Giamatti The Hawk is Dying, película que no le fue muy bien, pero que había un personaje, un intento de un drama muy interesante. Recuerdo que, como digo, siempre le había hecho ese seguimiento y me parecían muy interesantes sus propuestas, precisamente por la capacidad que tiene con su rostro de generar desde esa ternura a fuerte drama, a una congestión muy, muy característica. En 2008 Wendy and Lucy, en 2008 también Synecdoche Nueva York, una película de Charlie Kaufman que terminó siendo ese cine independiente complejo, interesante desde Estados Unidos, una participación muy bella. Y en 2010 una película que hoy es película de culto en los momentos sobre todo de San Valentín, que es My Blue Valentine. Junto con Ryan Gosling hacen una pareja, una película fantástica, una pareja increíble desde el dolor, desde ese enamoramiento, el resquebrajamiento y ruptura de una relación. Una película muy bien planteada, muy bella. En Shooter Island, compartiendo ahí con DiCaprio bajo la dirección de Martin Scorsese, un pequeño papel que también la deja muy muy en alto. Y en 2011 hay una película que me gustó mucho a pesar de las críticas que recibió, My Week with Marilyn, aquí interpretando una Marilyn Monroe muy diferente que se aleja de esa idea de la sensualidad, lo icónico. Partes de la crítica que leía en ese momento era como Michelle Williams pues no tiene ese parecido entre comillas físico cercano a lo que es la figura mítica de Marilyn Monroe, pero precisamente sus dotes actorales es lo que llevaba a acercarla, a darle esa timidez, ese encanto, ese pequeño lunar maquillado que lograba encantar al personaje central de la película, que pasaba un fin de semana con Marilyn ahí por casualidad. Luego una película Oz el Poderoso, haciendo referencia pues al Mago de Oz, ahí un papel desde lo fantástico, mucho más comercial, Sweet Frank Kiss. Y en 2016 una película de también cine independiente, aunque bueno, ni tan independiente, pero que logró unas nominaciones muy interesantes y premios, que fue Manchester by the Sea. Aquí un papel también bastante dramático, bastante intenso, que la llevarían a consolidarse poco a poco como una de esas actrices sólidas, no solo por las nominaciones en grandes premios como los Oscar, sino por esos papeles que se quedan con uno, que se quedan en la memoria del espectador.
en 2017 Un viaje maravilloso, en 2017 Todo el dinero del mundo y en 2017 también The Grand Showman, este musical que bueno, más allá de los altibajos o las diferencias que pueda tener el espectador con los musicales, pues hace un papel muy interesante. Películas comerciales como su participación en Venom, tanto la primera como la segunda entrega, y que se mete también un poco como lo hace Scarlett Johansson, capacidad de hacer películas independientes muy fuertes, pero también estar en esta línea comercial y tener la empatía del público. En 2022 la vimos en Showing Up, para llegar también en este año con The Fabelmans. Entonces, como vemos, Michelle Williams, con un recorrido amplio, más de 20 años, ha ido consolidando una carrera y, a pesar de no ser un nombre tan recordado por el público, sí sus papeles, sí las películas y quizás ese encanto que va madurando con los años no se pierde, sino que se consolida como una de las mejores actrices hoy por hoy de Hollywood. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y por supuesto, para nuestro cierre, el soundtrack de The Fabelmans. Aquí el compositor John Williams con unos pianos entrañables que nos llevan a recorrer décadas atrás y que vemos a través del personaje femenino en The Fabelmans, precisamente nos llevan a esas tonalidades.